Determine el volumen del sólido que se encuentra debajo del paraboloide z es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y por encima del círculo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 en el plano psi. Veamos primero esto gráficamente. En azul tenemos la gráfica de la parcela, y si extendemos el círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 en el plano psi hasta la superficie del paraboloide, buscamos el volumen que está dentro del cilindro rojo y rematado por el paraboloide por encima del plano psi. Entonces, debido a que el volumen está dentro de un cilindro o porque el psi traza un círculo, usaremos coordenadas polares para determinar el volumen. Así que volviendo a nuestro trabajo, mirando las notas de abajo, el volumen bajo la función f de psi por encima de la región R viene dado por la integral doble sobre la región R de f del diferencial psi a, pero recuerda que cuando utilices coordenadas polares, el diferencial a es igual a R de zeta. Y, por supuesto, también tenemos para escribir la función f de psi como una función de R y zeta. Si miramos hacia abajo en el plano psi, veríamos esta vista aquí, que es la traza psi. Dado por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Así que tenemos un círculo con un radio de 2 y esta es la región R. Observe también que la función f dada de x, y o z es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que podemos escribir como 16 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Y sabemos que x es cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y nosotros podemos escribir la función f como f de r, zeta como 16 menos r al cuadrado. Y ahora configuraremos la integral doble. Así que el volumen 5 es igual a la integral doble sobre la región R de f de r zeta, que es 16 menos r al cuadrado. Y luego tenemos de nuevo r de zeta porque estamos usando coordenadas polares. Y ahora necesitamos determinar la integración de los límites de r y zeta. Al observar la traza psi, sabemos que el radio r comienza en 0 y se extiende a 2. La integración de límites para r van de 0 a 2 y, a continuación, los límites de zeta será de 0 a 2 pi alrededor del círculo. Sigamos adelante y distribuyamos el factor de r en el eneagrama función que distribuye r. Tenemos 16r menos r en cubos. Y ahora nos integramos con spk-r. Integrando 16r tenemos 16 veces r al cuadrado dividido por 2, lo que se simplifica a 8r al cuadrado, y luego menos la integración en el cubo r tenemos r del cuarto dividido por 4 o un cuarto o del cuarto. Y ahora determinamos a lo grande f2 menos una gran f de 0. Sustituyéndolo en 2. Para r, tenemos 8 veces el cuadrado de 2 menos 1, 4 veces el cuarta potencia de 2 menos. Observe cuando r es 0, ambos términos serían 0. Simplificando aquí, ¿no? Multiplicado por 2 al cuadrado es 32, y luego menos 1, cuarto multiplicado por 2 al cuarto es igual a 4, lo que nos da 28. Así que ahora tenemos la integral de 0 a 2 pi de 28 de zeta. Y ahora integramos 28 con especificación para zeta, lo que da 28 zeta. Y ahora determinamos la gran f de 2 pi menos una gran f de 0. Lo que nos da 28 veces 2 pi. Menos 28 veces 0 simplificando. Tenemos 56 unidades cúbicas de pi. Cubic units. Para el volumen del tabloide por encima del círculo x cuadrado más, y al cuadrado es igual a 4 en el plano psi. Espero que te haya resultado útil.